Ya. Este, buenas tardes. Mi nombre es Mayra Erendira Velázquez González. Mi compañero es Samuel Islas Vázquez. Nos tocó el tema de trata de personas y tráfico de órganos. Es el diplomado de inteligencia y contrainteligencia módulo 3. Buenas tardes, pues comenzamos esta presentación. Como ya había comentado mi compañera Mayra, vamos a hablar acerca de lo que es la trata de personas y el tráfico de órganos. En la actualidad del mundo existe una demanda muy elevada en cuanto al producto. Hay algunos productos que no es tan fácil obtener. Uno de esos productos es precisamente lo que son los órganos del ser humano, tales como los riñones, como las córneas de los ojos, como el hígado. Son algunos ejemplos de esos objetos que no podemos conseguir tan fácilmente, ya que son objetos que no se pueden fabricar, a diferencia, por ejemplo, de unas llantas, no sé, maquinaria, etcétera. Esto ha dado lugar a la demanda de los mismos, y no nada más en un solo país, sino en todo el mundo. Eh, Esto se ve reflejado en miles de personas que mueren a cada año mientras esperan en una lista muy larga de donación de órganos. Esto esperando que sus órganos sean compatibles con la pequeña oferta que hay de personas que donan órganos. Por lo consiguiente, se ha creado opciones. Ahí vamos a llamarle que hay dos opciones: los que están dispuestos a comprar y pagar directamente por estos órganos. A esto se le puede llamar como turismo de órganos. Y la otra opción es donde el cliente busca un tercero para poder llegar a estos tipos de órganos, ya sea por medio del tráfico de órganos y en especial por el delito de trata de personas. La trata de personas tiene su génesis en la venta de los esclavos, siendo las víctimas de este tipo de delitos los individuos o las personas que por lo general se encuentran en condiciones no humanas o de extrema pobreza, siendo esta la principal causa de víctimas de este tipo de delitos. En este trabajo pretendemos analizar un grupo de delictivo, tanto de trata de personas como de tráfico de órganos, y conoceremos si es rentable esa actividad delictiva para ellos y si siguen o cuáles serían unas estrategias para que nosotros no caigamos en ese tipo de delitos. Ok, entonces, con el tráfico de órganos. Bueno, los órganos del cuerpo humano son un conjunto de tejidos que permiten el funcionamiento del organismo. Como cada uno tiene una función diferente, pero al mismo tiempo todos deben operar correctamente en el cuerpo. Por otro lado, la Academia Nacional de Medicina de México nos indica que el tráfico de órganos es la obtención o transporte, transferencia, encubrimiento o hasta la misma recepción de personas vivas o fallecidas de sus órganos mediante ya sea una amenaza, el uso de la fuerza o diferente tipo de obtención de estos tipos de órganos. En el ámbito internacional, tenemos que el tráfico de órganos viene por parte, de acuerdo a la ONU, viene de parte del delito de trata de personas. Y en relación a medidas propuestas por la Cumbre de Estambul, México, perdón, ha suscrito diversos documentos internacionales para prevenir y sancionar el tráfico de órganos, así como para poder poner en marcha soluciones que permitan de forma legal la obtención de mayor número de órganos vitales. La ley federal, mm, regresamos, la ley federal que está en contra de la delincuencia, en su artículo 2, fracción 4, se considera que la delincuencia organizada es cuando tres o más personas se organizan para realizar algún hecho delictivo de forma permanente o retirada. El tráfico de órganos, previsto en los artículos 461
462 y 462 bis de la Ley Federal de Salud nos indica que el que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio nacional, esto es que pasen las fronteras del territorio nacional, ya sea órganos, tejidos o sus componentes, se le impondrá una prisión de 4 a 15 años y una multa por el equivalente a 300, de 300 a 700 días de salario mínimo vigente en la zona económica de donde se trate el delito. Eh, un ejemplo de este tipo de delitos es, de este tipo de delitos ocurre en lo que es Pakistán. Esta persona que vemos aquí en su fotografía se llama Fawad Mukhtar. Es un, es un médico que eh, realizó varias operaciones de riñones, extirpaba riñones en la ciudad de, em, de Punjab, en Pakistán. Ahí él operaba y cobraba $35,000 por riñón. En la actualidad se encuentra detenido precisamente en Pakistán. Esta banda del doctor cobraba aproximadamente 10 millones de rupias pakistaníes, que aproximadamente son unos $35,000 por cada trasplante de riñón. Generalmente le pagaba a la persona que le extirpaba el riñón, les pagaba aproximadamente de 500 a $520, según lo que se llegó a investigar. Fue un médico de profesión y se dedicó a la red de tráfico de órganos. eh, Aproximadamente realizó unas 328 operaciones de riñón y su principal ayudante era un anestesiólogo que le decían el mecánico. Actualmente está detenido en Pakistán y continuamos con mi compañera Mayra, quien nos va a hablar ahora acerca de lo que es la trata de personas. Bueno, la trata de personas en su normativa legal se basa en lo que es la Ley General para poder prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de personas para la protección y asistencia de las víctimas del delito de la trata de personas. Tenemos como principal dos, dos artículos. Eh, Uno habla sobre el daño grave o amenaza de daño que tiene la persona en la trata de personas. Por ejemplo, estas personas pueden sufrir daño físico, daño psicológico, daño financiero. Financiero se refiere a, por ejemplo, hay una trata de personas, se secuestran a tu hija o hijo y te piden un monto para poder recuperarlo. Más sin en cambio no está como que 100% comprobable de que en sí te lo vayan a entregar. Tenemos una situación de vulnerabilidad y esta tiene una condición particular de la víctima que está derivada a cada una de ellas en las siguientes circunstancias. Tenemos también lo que viene siendo dentro de la normativa legal, el Código Penal en el capítulo quinto. Este nos habla sobre la trata de personas menores de 18 años de edad. Y tenemos el artículo 205 bis, que nos habla sobre las sanciones señaladas que vienen en el artículo 200, 201, 202, 203 y 204 bis. También tenemos lo que viene siendo el cártel delictivo de la trata de personas, es el cártel de los Zetas. El principal pionero, por así decirlo,
el que lo comenzó fue Osiel Cárdenas Guillén, que fue el que moldeó o empezó en los comienzos de los Zetas. De ahí mismo, esta organización se obtuvo en los años 90 y tuvo como una alianza con el Cártel del Golfo, que se mantuvieron ambos para poder tener como el control del narcotráfico, de la trata de personas en México. O sea, eran los que decían, yo voy a trabajar en esta zona, pero ambos tenían como que ese lazo. Y lo que los que siguieron asumiendo el control del cartel de los Zetas fue Miguel Treviño Morales y su hermano Omar Treviño Morales, mejor conocidos como Z40 y Z42. Estos fueron asumiendo los cargos cada vez más y cuando los metieron en prisión, esto sucedió en el 2013 y 2015. Sus familiares siguieron con las operaciones. Por ejemplo, en el cártel de los Chapitos, que metieron al Chapo y sus familiares siguieron trabajando en el negocio, por así decirlo. Tenemos una jerarquía, como por ejemplo en otros cárteles se maneja lo que, igual por jerarquías, que es lo del líder, el controlador, el imitador, el sumiso, el independiente. Cada quien tenía un rol. Aquí en el cártel de los Zetas estaba principalmente el reclutador, el que no se iba a una fiesta o por así decirlo, y engañaba a las víctimas, especialmente a personas migrantes e indígenas, para podérselas llevar. De ahí viene el jefe de la plaza, que es el que controla como tal todas las regiones donde estos operaban o querían operar. Ahí viene la persona controladora. Era el que le decía a sus víctimas, vente a trabajar conmigo y vas a tener una solvencia económica mejor o un estilo de vida diferente. Y así es como engañaban a las personas o jugaban con su psicología. Y el último es el transportista. Este se dedicaba a mover a las víctimas de un estado a otro. Por ejemplo, los polleros que se dedicaban a mover a las personas. El inicio de las actividades del Cártel de los Zetas, eh, principalmente hay que saber que el Cártel de los Zetas se creó entre 1997 y 1998. Eh, tuvo como que una unión con el Cártel del Golfo, perdón, y su principal líder, o el que inició el Cártel de los Zetas, fue Osiel Cárdenas, y ya de ahí pues se fue lo fueron administrando otras personas. El Cártel de los Zetas también era emitido por tener un uso de armas y tecnología militar, ya que en otros cárteles no contaban con eso, con esa tecnología o las armas que los militares utilizaban. No solo se enfocaban al principio en la trata de personas, sino también en el tráfico de drogas, perdón, y ya de ahí subieron al tráfico de personas. La pregunta detonadora es si aún operan. Eh, el cártel de los Zetas dejó de operar en el 2018 y su último líder fue José María Guizar Valencia, alias como el Z43. A José María lo capturaron en el 2018 y desde ahí dejaron de operar del cártel de los Zetas. Uno de los principales estados en donde el cártel de los Zetas gobernaba o era como su fuerte era Tamaulipas y de ahí se extendieron a otros estados, por ejemplo, Coahuila, Nuevo León, y de ahí tomaron el mando en San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. Eh, ¿Cuánto dinero representaba el cártel delictivo en esta actividad? La trata de personas, como bien sabemos, es una actividad delictiva que no solo se mueve en estados de Tamaulipas
Sonora y esos estados, sino también aquí en México. Y anualmente se mueve entre unos 32 billones de dólares y 150 millones de dólares en la trata de personas al año. Como bien sabemos, la trata de personas eh, aquí en México es en el estado de Tlaxcala. Haciendo investigaciones con fuentes confiables, me comentaban que la trata de personas era muy fuerte en el estado de Tlaxcala porque ya se hacía desde niñas de 10 años, que su monto mínimo era de 5,000 y de ahí llegaban a cobrar hasta 15,000 pesos por, por prostituirse, por así decirlo. Pero, o sea, tenían como que sus líderes. Y en conclusión, eh, en el tráfico de órganos, podemos saber que no es tan bien, o sea, es muy bien pagado el tráfico de órganos, pero no como tal, puede ser como que compatible con otras personas. O sea, no puedes llegar y decirle a las personas, véndeme tu hígado, tu riñón, porque no sabes si realmente va a ser compatible con esa persona. Y en el tráfico de personas es un tema que tiene mucha controversia, ya que agarran a personas indígenas que no tienen como tal el conocimiento de lo que realmente están haciendo, o personas migrantes que no tienen familiares cercas. Y eso sería todo.